presentación que pensaba hacer ahora es una idea un poco amplia, pero también de coyuntura sobre el tema de las recesiones, la crisis y la política macroeconómica en el Perú, ¿no? Así que esto se complementa bastante con la conferencia del profesor Oscar Dancourt, que está a su disposición. Espero que esto añade algunas cosas adicionales, ¿no? Sobre el tema. Es un poquito, tiene estas partes, ¿no? Uno, pero un poquito la discusión sobre las recesiones y las crisis, el corto y largo plazo, cómo se relacionan. Este, Ver un poquito en la historia del Perú las diferencias entre recesiones y crisis. He pensado un poquito de esto, me parece interesante, espero aportar un poquito acá. Y luego concentrarnos un poquito en las recesiones, sus causas y las posibilidades de políticas alternativas. ¿Ok? Siempre en este tema, no sé si vemos en algún momento, hay esta famosa frase pues de Keynes que dice que el largo plazo es una guía equívoca de lo que está sucediendo. En el largo plazo todos estamos muertos. Pero él sigue aquí, ¿no? Dice que los economistas se plantean a sí mismos una tarea demasiado fácil y demasiado inútil si en temporadas tempestuosas solo nos pueden decir que cuando la tormenta pase, el océano, el agua va a estar tranquila nuevamente, ¿no? Y esto pues fue un gran tema, digamos, ¿no? Porque efectivamente esto que parece tonto es que efectivamente hasta 1929 la recesión, el corto plazo, no era un tema de análisis, ¿no? Era una tormenta pasajera. Iba a pasar, era un momento difícil, no voy a detallar demasiado las discusiones y ya, ¿no? Y bueno, esto se cambia mucho en el mundo, ¿no? Sin embargo, luego de esto, podemos decir, aquí voy a ampliar la discusión, porque luego de esto, de alguna manera la visión, no sé si llamarla keynesiana, pero digamos de la macroeconomía de corto plazo, que ha dominado, tiene tanta fuerza en nuestro curso de macro, en los textos de macroeconomía, una mirada de corto plazo, típicamente durante bastante tiempo se ha trabajado hasta ahora mucho, se trabaja como separada de largo plazo, ¿no? Una cosa son los modelos de corto plazo y otra cosa son los modelos de largo plazo, ¿no? Y parece haber esta idea de que, bueno, si el corto plazo es un problema del corto plazo, se arregle de una manera u otra, no tiene efectos sobre el largo plazo, ¿no? Hay otro punto de vista, ¿no? En realidad, como veremos ahora, ¿no? Es que el corto plazo y lo que sucede en el corto plazo, es decir, en las recesiones y crisis económicas, tiene efectos de largo plazo, no se recupera. ¿Ok? Y esto es un poco, lo presenta un poco el profesor Dancourt en su conferencia a partir de este estudio de Valery Serra y Sveta Saxena, que han trabajado. Esta es una publicación del 2017, pero esta par de economistas expertas han trabajado esto, no sé, tal vez 20 años o 15 años. ¿Ok? Y entonces, como ven aquí, abajo está la fuente de lo que he copiado del 2017, pero tienen un estudio previo publicado en el American Economic Review 2008, y ellos encuentran que todas las recesiones en promedio, no solo las que están asociadas a crisis financieras o políticas, llevan a pérdidas permanentes de producto, es decir, tienen un efecto a largo plazo. ¿Me explico? Esto, ellos dicen, tiene una gran implicancia sobre cómo vemos los paradigmas de cómo funcionan los ciclos y las recesiones, y también tiene implicancia sobre cómo se entiende la brecha del producto, que es una medida clave para las políticas macroeconómicas porque puede estar muy mal medida, ¿no? Y entonces la frecuencia y la profundidad de las crisis son unos determinantes claves, dicen ellos, del crecimiento económico, y por lo tanto nos llevan a otra mirada sobre el desarrollo económico. Y aquí me pareció que esto es bien interesante porque sustenta un poco por qué hablamos de este tema. Ellos hacen esta regresión con, no sé, 160, ¿no? 4.000 y tantas observaciones con 160 países, ¿no? A través de muestras, aquí pueden ver abajo de, no sé, 50 años más o menos, 40 y tantos años que estudian, y aquí encuentran que el efecto, ¿no? Lo que muestra esto es que el efecto negativo de la recesión
en promedio baja 0,4% de crecimiento del PBI hasta 4 años después. Las recesiones bancarias financieras son más graves que las recesiones no bancarias. Este es un tema que no lo vamos a tratar mucho, pero las crisis financieras son particularmente negativas, ¿no? Son particularmente duras y largas, ¿no? O han sido en el pasado. No lo estamos tratando mucho porque en el Perú, felizmente, casi casi nos hemos salvado bastante de esto, ¿no? En la última, bueno, en la recesión de 2000, perdón, de 1999 hubo algunas quiebras bancarias, pero fueron, digamos así, no sé si decir menores, pero no fueron tan severas. Ha habido otros países, México pasó una crisis bancaria tremenda, me parece que en mediados de los 80, y otros países han pasado crisis bancarias muy duras, Ecuador, por ejemplo, en su crisis bancaria terminó con el sistema financiero y dolarizó todo, fueron muy, muy severas, ¿no? Pero ese es otro tema que no vamos a tratar tanto. La idea aquí es, ojo, la recuperación, como ven aquí, ¿no? Hasta 4 años después sigue siendo bastante negativa, ¿no? Y entonces ellas plantean, todo esto es copiado de este estudio de Serra y Saxena, ¿no? Se pensaba antes que, bueno, aquí había una caída de corto plazo, había una tendencia de crecimiento, había una caída de corto plazo, pero la recuperación llegaba aquí, bueno, se perdía esta parte de ingresos, pero se recuperaba la tendencia original. Hoy lo que demuestran, digamos, ¿cierto? Encuentran empíricamente estas estudiosas es que típicamente no es así. Y cuando hay una caída, el producto no recupera y hay una pérdida permanente del crecimiento económico. Y vamos a ver un poquito, no sé si dan los datos del Perú sobre esto, pero esto es interesante, ¿no? Y bueno, ellos discuten, insisto aquí con esto, que lo pueden ver también en la conferencia de Ancur, parece súper interesante cómo, este, si bien cuando hay expansiones, hay la teoría de la convergencia del crecimiento funciona, es decir, los países más pobres, tienden a crecer más, ¿no? Los más ricos tienden a crecer menos, la teoría de la convergencia funciona, por lo menos entre el 60 y el 2000. Cuando hay recesiones, pasaba al revés entre el 60 y el 2000. Los países más pobres caían más. Y entonces, digamos, los países pobres se acercaban a los ricos en el crecimiento, pero se alejaban en las recesiones, ¿no? Aparentemente, lo que ellos estudian del 2001 al 2011, ya los países pobres han logrado evitar que en las recesiones se alejen, de los países ricos y que cuando crecen sí se acercan, ¿no? Hasta el 2011, bueno, ya han pasado 10 años, no hay datos recientes, ¿no? Y entonces ellas tienen este modelito estilizado que es interesante, ¿no? Los inicialmente ricos crecen y cuando hay recesiones caen, pero poquito. En cambio, los países más pobres, cuando hay recesiones, caen mucho más y por eso la brecha se mantiene o se amplía, ¿no? Este, y efectivamente, dicho de paso, encuentran además acá que hay una relación entre el crecimiento de los países y cuántos años han estado en recesión, ¿no? Como es esperable, si están más años en una situación de recesión, su crecimiento es menor. Podría ser esperable, es lógico, pero no juega con este modelo. Me explico, el modelo usual anterior de sus teorías macro y crecimiento es que el corto plazo es independiente del largo plazo, pasa el corto plazo y recuperas la tendencia. El largo plazo no se inmuta por una recesión del corto plazo, ¿no? Pero esta teoría, digamos, se usa mucho en los libros de texto, no parece ser correcta con la evidencia empírica, ¿ok? Y por lo tanto los que tienen más recesiones crecen menos. En esta lógica, ¿por qué esto es importante? Porque, digamos, el evitar una recesión, el evitar una crisis no solamente es un tema de evitar 1, 2, 3 años malos para un país que todos queremos evitar, sino que afecta el largo plazo. Cuantas más recesiones y crisis tiene un país, peor va a estar en el largo plazo. Y por lo tanto, controlar, evitar, amenguar las recesiones y la crisis económica sería crítico para el desarrollo de un país. Como digo, si uno lo piensa bien, esto parece como sentido común, pero si ven los libros de texto básicos sobre teorías del crecimiento, por ejemplo, la teoría del crecimiento a largo plazo típicamente no se preocupa mucho de las recesiones o no se preocupa nada, ¿no? En un libro de texto clásico de teoría del crecimiento económico de largo plazo,
Se preocupará de la teoría de la convergencia, ¿no? Se preocupará de la convergencia condicional, del capital humano, de una serie de condiciones estructurales de largo plazo, pero muchas veces no se fijan demasiado o nada, o casi nada, respecto a cómo los países evitan o no las recesiones. Y bueno, estas investigadoras muestran que eso es clave. Por esto es interesante. Introductorio, y el Perú está por acá, pero digamos, súper interesante. Ahora, déjenme presentarles, habiendo establecido la importancia de tratar las crisis económicas, ¿ok? La importancia según la evidencia internacional, los estudios internacionales, ¿ok? Déjenme presentar un poquito la idea de crisis económicas en nuestra historia, ¿no? Y bueno, un economista muy trome que tuvimos en el Perú, Bruno Seminario, lamentablemente ya fallecido. Él era profesor en la Universidad del Pacífico, pero hizo su doctorado en nuestra universidad. Él, digamos, su tesis doctoral, está aquí la referencia en la esquina izquierda, hizo una historia económica del Perú desde el año 1700 hasta el 2013, que es cuando terminó su trabajo. Nunca antes se había hecho algo así y él mismo había reconstruido desde 1800 antes. Es él estudioso con datos sobre una historia de largo plazo de la economía peruana, indiscutiblemente, ¿no? Y aquí he mostrado, me he concentrado en las situaciones post-independencia, digamos, ¿no es cierto? Cuando el Perú es el Perú, aunque él, como ven aquí, tiene datos de 1600 en realidad, ¿no? Este, Pueden ver aquí, si se quiere, cuatro grandes momentos de crisis en nuestra historia nacional, ¿no? De crisis económica, ¿no? Este es el dato del PBI del Perú, ¿ok? Gran crisis alrededor de nuestra independencia, ¿no? La independencia implica una guerra dura, prolongada, y no solo una guerra dura, prolongada, sino que luego hay toda la época de las guerras civiles entre caudillos, son tantas que yo nunca me acuerdo totalmente, Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz y otros más, ¿no? Que hacen que el Perú pues es una especie de, no sé, inestabilidad permanente, incluso con gobiernos paralelos en distintas partes del país, casi hasta fines de la década de 1840, ¿no? Eso se ve acá, ¿no? Hay una fuerte caída del Producto Bruto Interno alrededor de nuestra guerra de independencia, ¿no es cierto? Que se recupera muy lentamente, ¿no? En realidad recién hacia 1860 se recupera el PBI de 1795, ¿no? Un poco antes de la independencia ya había un declive, ¿no? Pero esto entra en crisis acá, ¿no? Una crisis muy dura, en realidad. No sé, cuando me enseñaron a mi historia del Perú, esta parte no me la enseñaron, ¿no? Me enseñaron la historia del Perú como bien política, ¿no? Pasó tal y hubo estos gobiernos y luego llegó el gobierno de Castilla, pero nadie me comentó que había habido una crisis económica brutal en esos años. Con endeudamiento, no pago de la deuda externa del Perú, me parece que dos oportunidades en este periodo, ¿no? Desconocimiento de la deuda, en fin, crisis fiscal, coyuntura muy dura. Segunda época terrible económica y política en el Perú, la guerra con Chile, o la guerra del Pacífico, como se llama, pero bueno, ¿no? Nuevamente aquí hay una caída del PBI peruano sumamente fuerte, ¿no? La guerra implica la destrucción de mucha de la base económica, ¿no? De mucha de la base económica, sobre todo en la costa del Perú, ¿no? Muchas de las haciendas que había terminan siendo destruidas, zonas en las ciudades también. Nuevamente, como ven acá, ¿no? Perdemos pues una parte del territorio, en fin, ¿no? Como ven aquí, la producción en el Perú se recupera pues prácticamente 25 años después, ¿no? Se comienza a recuperar con dificultad y recién hacia 1890, ¿no? 95 comenzamos a despegar, ¿no? Otra época muy dura. Tercera época muy dura, es un poco antiguo, pero que parece lejos de nosotros, pero bueno, tercera época difícil, 1930, la gran recesión mundial. No solo cae el septiembre negro, sino que eso se conjuga con que el Perú terminaba el oncenio de Leguía con mucho
desgaste final de este gobierno. Probablemente ambas cosas, la gran recesión mundial golpea económicamente muy dura, termina, posiblemente tiene un rol importante en terminar de desgastar a Leguía, ¿no? Cae Leguía con el levantamiento de Sánchez Cerro, pero luego es asesinado, ¿no? Sale del gobierno, hay un gobierno de transición, es reelegido, pero luego es asesinado en medio de la rebelión de Trujillo y otras rebeliones, ¿no? Levantamientos armados, alzados, ¿no? Trujillo es tomado por este levantamiento aprista como me parece que una semana o 10 días y es controlada la situación con varios miles de muertos. Entonces la situación es de fuerte conflicto armado y no solo ahí, ¿no? Hay una rebelión previa en Cajamarca, hay un levantamiento en el centro del Perú, ¿no? Es interesante, no sé si es interesante, ¿no? Es una época también sumamente dura y la temporada, ¿no? La coyuntura mundial también es muy negativa, ¿no? Y finalmente tenemos el periodo del año, he puesto el 76 al 92, pero en realidad con más crisis del 80 al 92, ¿no? Hiperinflación más conflicto armado interno, ¿no? Digamos, crisis económica más crisis política, digamos, ¿no? Entonces me parece que es interesante analizar esto y poner una mirada un poquito distinta, ¿no? Que incluye lo político y lo económico, que me parece que muchas veces no lo vemos tan junto, ¿no? Y creo que estos son los cuatro elementos, momentos que están acá, ¿no? Macroeconomistas aquí, Dancourt, Waldo Mendoza y otros han como analizado, marcado lo que podemos llamar, lo que yo he puesto aquí como recesiones de la economía peruana moderna, ¿no? Periodos en los cuales el PBI no primario, luego discutimos un poco, cae, ¿no? Y aquí están los años, ¿no? El 58, luego el 68, luego el 77, 78, luego el 83, 82, 83, más fuerte todavía, ¿no? Luego el 88, 90, durísimo, ¿no? En realidad pues está en 92 porque aquí pues hay un pequeño crecimiento, pero la magnitud de la caída había sido tan fuerte que esto es, ¿no? La recuperación del 91 92 es nada, ¿no? Respecto a lo que habíamos perdido, ¿no? Seguíamos recontra abajo, ¿no? Y luego el 98, 99 y hasta el 2001 hay otro periodo recesivo, ¿no? El 2009 está marcado acá, ¿no? Como un amarillo, ¿no? Yo lo he puesto amarillo porque en el año no hay un negativo, aunque hay algunos trimestres duros, es el golpe de la crisis financiera mundial, y desde luego aquí está la pandemia, y luego el 2023, digamos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí una comparación, digamos, ¿no? Aquí he marcado cuatro grandes, mega digamos, ¿no es cierto? Crisis, ¿no? En los últimos 200 años del Perú, vamos a ponerlo así, ¿no? Casi cada 50 años, ¿no? Como alrededor de los años 30, alrededor de 1830, alrededor de 1870, alrededor de 1930, alrededor de 1980, casi cada 50 años hemos tenido un momento crítico, distintos, ¿no? Pero esta idea, esta revisión desde atrás hasta el momento más moderno, me ha planteado esta gran discusión, ¿no? Que he querido plantear una propuesta de tipología, una discusión sobre esto, ¿no? Me ha hecho pensar, ¿no? Y es esta, ¿no? En realidad, hay unas que podríamos llamar crisis económico-políticas, ¿no? Creo que es cuando la crisis política y la crisis económica se conjugan, ¿no? Alguien lo podría llamar una especie de tormenta perfecta, ¿no? Estos dos grandes factores, los dos entran en crisis, ¿no? Coincide una crisis política, guerra, etcétera, con una fuerte caída del PBI. Y diferenciaría dos, un poquito, ¿no? Dos veo un poco distintos, ¿no? Las dos primeras que están en nuestra historia, la guerra de la independencia más la guerra con Chile, me parece que claramente la guerra es el determinante de la crisis económica, ¿no? Y las guerras, pues, son determinantes de crisis económicas en general, sobre todo cuando la guerra es conflicto en el territorio, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, Estados Unidos ha estado en guerra en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial el PBI de Estados Unidos creció un montón, pero, digamos,
su territorio no fue afectado, pues digamos, ¿no? Ya se bombardeó Pearl Harbor, pero digamos, Estados Unidos no perdió un territorio, nunca lucharon en su terreno, digamos, ¿no? Pero otros países, claro, cuando el conflicto armado, la guerra, implica violencia, que implica, habría que escribirlo aquí, destrucción de capital y destrucción de capital humano, ¿no? Porque se bombardean casas, se bombardean fábricas, muere gente, ¿no? Y ya, pero además de eso hay una inestabilidad, ¿no es cierto? Muy grande. ¿No? Nadie piensa, pues estás en medio de la guerra, nadie piensa en una inversión de mediano plazo. Incluso el corto plazo se hace difícil, ¿no? La producción, los mercados, todo no sé si sí se distorsiona, ¿no? Se mueven, ¿no? Entonces la guerra hace muy difícil, ¿no? La economía, ¿no? No estudiamos, yo mismo no he estudiado mucho las economías de guerra, pero son otro asunto. ¿No? En cambio, entonces creo que claramente 1820, 1840, 1880, 70, 80 son momentos en los cuales la guerra decide el curso de la economía, ¿no? Para abajo, destruye para abajo. Luego que termine la guerra, tiende a ver cómo se recupera y no siempre es tan fácil, digamos, ¿no? En cambio, la recesión de 1930, la grave recesión de 1930 y la caída mucho más aguda de los años 80, posiblemente uno puede pensar que hay un conflicto interno que es una causa fuerte, creo yo, de la caída económica, que a veces los economistas no mencionamos, pero que posiblemente hay una doble causalidad con la crisis económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede pensar que la política, el conflicto, genera crisis económica, pero uno también puede pensar que la crisis económica promueve el conflicto interno, ¿no? Me pregunto si es que, claro, Leguía venía de un oncenio, había sido muy criticado, había ya muchas críticas a Leguía, resistencias, pero quizás si no hubiera sido la crisis económica, no hubiera caído tan fácilmente, digamos, ¿cierto? Y quizás los problemas posteriores no hubieran sido tan graves si no fuera por un golpe externo muy grande. En los años 80 uno puede pensar algo parecido, ¿no? Es verdad que comienza este levantamiento, digamos, ¿cierto? El terrorismo, el sendero luminoso desde 1980, pero en realidad hasta el 82, 83 no es muy grande, ¿no? No es muy grande. Y una hipótesis razonable, aunque poco discutida en los que analizan esos años, curiosamente, es que, pero a mí me parece una hipótesis fuerte, decir, bueno, ¿y por qué este conflicto interno se aceleró tanto y Sendero Luminoso, y los grupos armados crecieron tanto? Bueno, en parte porque el país estaba en crisis, porque mucha gente pensaba que la situación era terrible, que le iba muy mal, el desempleo, el empobrecimiento fue muy grande y eso pues le echa fuego a, la, a las fuerzas que quieren tirarse abajo el gobierno, ¿no? Más o menos lógico, ¿no? Este, Eso se ha discutido poco, las discusiones sobre lo que pasó en los años 80 en el Perú lo mencionan poco, son historias más políticas, el reporte de la Comisión de la Verdad y otros reportes lo mencionan poco. Hay un amigo economista, Daniel Kotler, ha sacado hace poco un documento de trabajo en el Instituto de Estudios Peruanos levantando el tema. Me parece interesante, lógico. ¿No? En ambos casos, en los años 30 y 80, la caída del PBI es muy severa y muy prolongada, ¿no? En los años 30 dura casi toda la década, ¿no? Aunque tiene bastante causas económicas porque la recesión mundial es muy severa y muy prolongada. En los años 80, esta caída del PBI que se muestra acá, estas tres rayas para abajo, suman casi un 25-30% del PBI que se pierde, es tremendo, ¿no? ¿No? Una de las mayores caídas, bueno, una caída que se ve pocas veces a nivel internacional en periodo, ¿no? ¿No? Si no es en una guerra externa, ¿no? Y duró mucho, ¿no? Si uno ve, este es un periodo de crisis que comienza el 78, el 83, el 88, ¿no? Fue muy duro, ¿no? Ahí vean ustedes los gráficos, ¿no? Entonces, estas crisis económico-políticas, yo creo que la combinación entre lo económico y el conflicto interno armado
digamos, ¿no es cierto? La violencia desatada, generan una caída del PBI muy grande. Y posiblemente uno tiene que encontrar las salidas a la crisis también en buena parte en los temas políticos, ¿no? Al mismo tiempo me parece que se ha discutido poco en el Perú sobre qué pasó después de los años 90 y los economistas parece que discutimos, o muchos economistas, me parece que casi la mayoría, ¿no? Discute el crecimiento económico posterior a los 90 como si se debiera solo a las políticas económicas y no, digamos, a lo que se llamó la pacificación del país, ¿no? Al fin del terrorismo y del conflicto armado interno, que es una causa fundamental, ¿no? Ok, me parece que esta es una discusión bien interesante, digamos, ¿cierto? Y que yo diría que tiene, claro, en otras dimensiones vale la pena planteársela ahora, porque nuevamente estamos en una situación en la cual hay pues, bastante descontento, ¿no? Una tendencia a cierta ingobernabilidad, ¿no? Y entonces la conexión entre lo político y lo económico hay que plantearla, aunque en nuestro caso uno no ve. Luego veremos, hay un problema económico, pero no es tan severo ni como el de los años 30 ni como el de los años 80. ¿Ok? Más bien es una economía que parece resistir a los problemas políticos que hay. ¿No? Es un tema interesante a analizar, me parece. Junto con esto, yo planteo, bueno, estos son como cuatro eventos, ¿no? Los más antiguos, los años 30, los años 80, ¿no? En el Perú, cuando hemos visto desde los años 50 acá, los últimos 75 años, hay varias recesiones, ¿no? Digamos la del 2023, digamos la del, ¿no? 2009, digamos la de 1999, ¿no? Y otras previas, ¿no? La del 59, la del 68, ¿no? Que existen, ¿no? Son situaciones en las cuales la economía es lo determinante. En varios de estos casos tiene consecuencias políticas. En el año 58 hay una crisis política que lleva a que el presidente entonces nombre como ministro de Economía y luego primer ministro a su principal crítico, digamos, de en ese entonces. En el año 68 no es casualidad que ese año hay crisis y también hay un golpe, el golpe de Velasco, ¿no? En el año 99, 98, 99 hay recesión y un poco después cae Fujimori. Igual se discutió mucho la política de la caída de Fujimori, pero creo que no podemos descartar que la economía tiene algo que ver con eso, ¿no? El efecto de la economía en la política en los últimos años, digamos, en el mundo se ha discutido un poco a nivel internacional y se resalta mucho una frase que dijo un asesor de Bill Clinton en la campaña, ¿no? Creo que en la campaña de reelección o de elección, ¿no? De por qué iba a ganar y dijo, It's the economy, stupid, ¿no? Es la economía, ¿no? Y algunos modelos, y discusiones actuales sobre Estados Unidos discuten sobre cómo la economía influye en los resultados políticos. Y es claro que parece que muchos analistas consideran que influye, ¿ok? Entonces, esto es importante para analizar, ¿no? Una recesión, por cierto, puede convertirse en una crisis económica y política, pero esta combinación en ambas cosas son clave, ¿no? Cuánto el gobierno actual del Perú es tan rechazado, por varias razones, pero una razón posible es que, bueno, el 2023 hubo una recesión, ¿no? Y todavía la recuperación es, digamos, limitada, ¿no? Entonces eso, pues, no ayuda, digamos, ¿no? Al gobierno. Hay una diferencia entre el gobierno y la gobernabilidad, ¿no? Si el gobierno no maneja bien la economía, entonces, bueno, puede haber elecciones y se le cambia. Bueno, digamos, no sé, este, tal vez uno de los problemas que hay acá respecto al funcionamiento de la democracia es que a veces la recesión o la situación económica no es culpa del gobierno, puede ser por causas externas u otras, ¿no? Digamos, Biden parece haber perdido entre otras razones, por una inflación que presumiblemente no fue su culpa, pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Ahora, ¿eso desgasta la gobernabilidad en general? ¿Genera problemas mayores? ¿No? O simplemente hay un recambio de gobierno, ese es un tema que creo que depende de que haya cada coyuntura. ¿Ok? Entonces, esto es como una mirada grande sobre el tema, que me parece que es interesante, ¿no? Comencé planteando esta discusión de que, bueno, las recesiones en el análisis económico
¿no? Afectan el crecimiento a largo plazo, pero luego he seguido complicando la figura respecto a la vinculación entre la política y las crisis económicas, ¿no? Y he pensado, ¿no? Pensando en el Perú, en esta historia del Perú, una tipología de este tipo, ¿no? No la puedo alargar hasta antes de 1950, ¿no? Mi conocimiento es insuficiente, ¿no? He puesto énfasis en las recesiones del 50 para acá, que no sé si saben es donde tenemos datos más consistentes, porque desde el 50 son datos de las cuentas nacionales, lo anterior son unos estimados que hizo por unos seminarios que parecen bastante potentes, pero es lo que tenemos, digamos, ¿cierto? Este, digamos que de los 50 es que ya hay una administración económica un poco más sustentada en datos en el Perú, en realidad un poquito en el mundo, ¿no? Porque las cuentas nacionales y los cálculos del PBI en el Perú comienzan, este, porque las Naciones Unidas en la Segunda Guerra, promueven que haya cálculos del PBI en todos los países. Ok, déjenme entonces, si no hay temas por aquí que conversar, plantearles un tercer tema, ¿no? Que es, bueno, vamos a concentrarnos en las recesiones en el Perú, sus causas y las políticas anticíclicas, ¿no? Y antes de poner los datos, déjenme comentar un poquito un tema crítico para entender la estructura económica, para entender esto, un tema crítico, la estructura económica peruana, ¿no? Y un modelo macro simple, una mirada simple de lo que pasa con el PBI, con la producción en el Perú y de qué depende, ¿no? ¿Qué causa que la producción aumente o no en el Perú? Parece demandar entender el Perú como una economía donde hay dos partes, un poco, no digamos no totalmente separadas, pero que tienen distintas dinámicas, ¿no es cierto? El segmento primario de la economía y el segmento no primario de la economía. ¿Ok? Y esto es como más o menos propio del Perú por el peso de lo primario y su dinámica, ¿no? Los modelos macro que ustedes ven para otros países, para Estados Unidos, en los libros de texto no tienen esta diferenciación, ¿no? Hay varios modelos para países en desarrollo que consideran economías duales, ¿no? Ok, ¿por qué esta lógica de separación? Porque el sector primario que es como son los sectores de extracción de recursos naturales, básicamente en el Perú se considera que esto incluye la minería, la agricultura, pesca y forestal, que es menor, y la industria procesadora, que quiero decir que junto a la minería, la parte de extracción se considera, bueno, si la parte que hace los concentrados y los refinados. ¿Ok? Y en la pesca se considera junto a la pesca los que hacen la harina de pescado porque va junto a la pesca. ¿No? Y va tan junto que, claro, se hacen pues refinados de cobre si hay cobre, y se hacen más harina de pescado cuando hay más pescado, y se hace más azúcar cuando hay más caña de azúcar. Van pegados. ¿Me explico? Básicamente van pegados, ¿no? Este, entonces, en este sector, la producción, el PBI, está, digamos, determinado por. A ver, ¿hay alguna pregunta? No. Ok, en este sector, este va determinado por, la producción va determinada por la oferta. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? En realidad por el capital, ¿me explico, no? La demanda básicamente en la minería y la pesca es externa. Entonces algo así como que siempre está ahí, el precio fluctúa y ha habido algunos momentos en el Perú en los cuales el precio ha caído tanto que ha afectado la producción de cobre. Esto parece raro recordarlo, pero hacia el año, me parece que en el año periodo del 99, 2001 hubo una o dos minas que cerraron porque el precio de cobre era muy bajo, ya no les convenía, pero ha sido como algo muy excepcional, digamos, ¿no? Muy excepcional. Típicamente la minería produce según la cantidad de minas que hay y la ley del mineral y cómo está desarrollando la minería. Y la agricultura también está básicamente determinada por la oferta, ¿no? Hay una parte que va al exterior, pero la parte que va al mercado interno es como haya más o menos demanda. Si hay menos demanda, los precios caen, ¿no? Pero se sigue produciendo porque los agricultores es muy difícil que frente a una coyuntura más complicada, se dediquen a otra cosa, ¿no? El Perú no tiene tantos empleos o condiciones como para que eso deje de producir. Aun cuando las condiciones de demanda en la ciudad sean menores, bueno, si hay menos demanda caerán los precios, ¿no? Entonces, la producción agropecuaria
básicamente depende de la oferta. En cambio, el segmento no primario se comporta un poco más como en un modelo macro de libro de texto, ¿no? En el corto plazo depende de la demanda interna, ¿no? El sector no primario, en realidad, técnicamente el sector secundario, industria y construcción, y el sector terciario, comercio y servicios, ¿no? Dependen de la demanda interna, ¿ok? Y la conexión entre estos dos sectores se puede modelar y hay varios modelos que lo han hecho en el Perú y existe, por lo tanto tampoco podemos decir que es cero, pero es poco importante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si suben los precios de los minerales o se produce más minería, pero si producen más minería, sus eslabonamientos internos, ¿no? Son pocos, el empleo que genera es poco, entonces no va a aumentar mucho la demanda interna. ¿Ok? La agricultura también, ¿no es cierto? Se amplía la frontera agrícola, mejora un poco las condiciones. Esto en general no parece que tenga mayor efecto sobre la producción industrial, ¿no? Este, la conexión existe y uno puede tratar de, bueno, en realidad deberíamos hacer más esfuerzo por tratar de medir y entenderla. Creo que tal vez no se ha hecho suficiente, pero no parece ser muy importante, ¿no? No es tan crítica, ¿no? La economía primaria, como digo, en el largo plazo depende de los factores, las inversiones, el capital, las irrigaciones, la productividad agrícola, pero en el corto plazo, en cuanto a la medición del PBI, ¿ok? La minería, ¿de qué depende? Depende de que entre en operación una nueva mina. Pero es interesante entender que una nueva mina opera luego de un periodo de inversión que probablemente tenga unos 10 años y que en su construcción fue iniciada por lo menos unas 3 a 5 años antes. Entonces, la última gran mina que entró en producción en el Perú, que fue Quellaveco, que entró en producción entre los años 2021 y 2022, porque demoran en ir entrando en operación, y el PBI 2021-2022 está afectado por Quellaveco, porque es grande, pero eso no dependía de la política económica de 2021-2022. La inversión había comenzado 4 años antes. Y una vez que una gran empresa minera ya invirtió 2.000 millones de dólares en una mina, va a seguir con los otros 3.000, salvo que sea un cataclismo. Me explico, ¿no? Entonces no depende de lo que pase en el momento, ¿no? Los precios el 2021-22 bajaron, subieron, la coyuntura política cambió para aquí, para allá, pero ya la empresa había invertido pues 1.000 millones, 2.000 millones y ya iba a seguir para adelante, un poquito más lento, pero nada, ¿no? Tiene un rezago importante, está fuera de la coyuntura, ¿ok? Podemos decir que es exógena. ¿Ok? No es que en el largo plazo posiblemente tiene otros factores, pero en el corto plazo la producción minera es exógena. Y la agricultura y la pesca básicamente depende del clima, ¿no? El fenómeno del niño o de la niña u otros, digamos, ¿no es cierto? Que afectan esto, ¿no? A veces puede ser efectos en algunos casos, como, no sé, la roya del café, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero digamos, básicamente de esto, ¿no? En cambio, en el corto plazo la economía no primaria depende de la demanda interna. Ha habido una excepción, creo que única en nuestra. Claro, hay como dos excepciones a esto, digamos, ¿no? Una excepción en los periodos que les he mencionado antiguamente han sido de guerra, ¿no? Claro, efectivamente, la industria o la agricultura o estas cosas no se afectan en el corto plazo, salvo que hay una guerra que viene pues por la guerra de independencia o la guerra del Chile y no se destruyen las haciendas y los campos de caño de azúcar y los campos de algodón y las industrias en la ciudad. Claro, como esa es una condición, podríamos llamarlo especial, ¿no? No propio de las recesiones, que es lo que estoy discutiendo en esta parte, sino propio de las guerras, ¿no? Y la otra excepción que ha habido, que en realidad pues habría que plantearla, ¿no? Como un caso muy excepcional, fue la pandemia, ¿no? Y en la pandemia pues parte de la economía no primaria se detuvo. ¿Por qué? Porque el gobierno la detuvo, digamos, ¿no es cierto? Porque había una pandemia y, ¿no? La decisión del gobierno fue: hay cuarentena y la industria cierra, ya está, ¿no? La gente no puede ir a trabajar a su empresa, ¿no? La gente no puede salir al comercio, los restaurantes no pueden atender. Pero fue una situación, digamos, única, particular, ¿no?
habría que pensar si se puede asimilar, ¿no? Vincular a un tema de una guerra, solo que a diferencia de estas otras grandes crisis fue como de un año, ¿no? Digamos algo así, ¿no? En términos de su costo económico de año y medio, digamos, ¿cierto? Si uno ve cómo funciona el PBI, ¿no? Esa restricción, en realidad la restricción fue incluso menor a eso, ¿no? Entonces fue una cuestión muy particular. Pero regresemos a las condiciones, digamos, más o menos normales, ¿no? Lo que podemos esperar que suceda en los próximos años, ¿no? Digamos, la pandemia es algo que ha sucedido pues una vez, nada más, ¿no? No sabemos si otra vez, pero no parece tan probable. Bueno, la economía no primaria, ¿en qué depende el corto plazo? De la demanda interna. La demanda externa para este sector es poco relevante, sobre todo como una fluctuación de corto plazo. Nuestras exportaciones industriales son muy pequeñas, ¿ok? La construcción, desde luego, es no transable. En los servicios uno puede considerar el turismo, no lo he puesto acá, pero el turismo posiblemente es uno de los temas que está ayudando a la recuperación este año, ¿no? Este, ¿no? Básicamente parece, claro, es demanda externa, ¿no? Vienen los turistas del exterior principalmente, ¿no? Pero eso parece depender mucho pues, de una condición particular, digamos, ¿no? Usualmente puede ir aumentando el turismo, pero es difícil que salte mucho de un año para otro, aunque el 2022 parece haber sido un año difícil. Y bueno, vamos a discutir sobre la economía no primaria, sobre estas condiciones de recesión, estos factores, ¿no? Que parecen ser los factores importantes que discutimos en el Perú, ¿ok? Las condiciones externas, la inversión privada, los salarios reales, la política fiscal, la política monetaria y un poquito la discusión sobre la gobernabilidad de las instituciones. Y aquí voy a mezclar un poquito la discusión de la política anticíclica, pero quiero resaltar este hecho, ¿no? Por ejemplo, a veces se puede decir que condiciones externas podrían ser, se dijo el año pasado, ¿no? Bueno, hubo un choque externo negativo o hubo problemas de clima negativos. Ok, pero ese puede ser una fuerza, pero la explicación respecto a la política económica y la responsabilidad de resultado no solo recae en que hubo un choque externo negativo, sino que también recae en la respuesta que hubo para contrarrestar ese choque externo negativo, ¿no? Es como si a cualquiera de nosotros alguien nos da, en realidad nuestra reacción natural, alguien nos da como, quizás de casualidad o no, un pequeño empujón, pequeño, ¿no? Claro, si es muy grande y ya no tienes tiempo y es demasiado fuerte, y es demasiado abrupto, te caes, digamos la pandemia o digamos una guerra, ok, ya. Pero si es ligero, todos nosotros naturalmente nos reequilibramos, dijimos, ¿no es cierto? Nos movemos, hacemos un gesto, digamos, ¿no es cierto? Y tratamos de no perder el equilibrio y a veces trastabillamos un poco, pero nos recuperamos porque nuestro cuerpo instintivamente trata de evitar la caída y contrarresta, ¿no? La fuerza que nos ha empujado hacia un sentido para tratar de no recuperar el equilibrio, ¿no? Y entonces, claro, a veces si es que alguien no hace nada porque no puede, porque digamos tiene alguna incapacidad, porque es instintivo en los seres humanos, se trata de no caerse, que es instintivo. Pero si alguien no tiene eso, se cae, ¿no? Pero lo normal es que hay una respuesta, ¿no? Si no hay la respuesta, el que no haya la respuesta es parte de la explicación, digamos, ¿no? No sé si mi ejemplo es bueno, pero creo que esto es relevante, digamos, ¿no? Considerar, ¿no? Uno, ¿no? Lo digo porque las discusiones del año pasado, recesión, cayó el producto, y un montón se dijo, bueno, porque hubo una serie de choques externos, el fenómeno del niño, la protesta, no sé qué. Uno puede discutir todo eso. Sí, no, fueron más fuertes, menos fuertes. No lo vamos a discutir ahora, pero uno puede discutirlo. Pero una discusión mayor que es, bueno, si te empujaron un montón para allá, bueno, empuja bastante para el otro lado, ¿no? Digamos, ¿no es cierto? Si te están empujando un poco para salir, sacarte de la vereda, bueno, empuja un poco más para el otro lado, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste, no? Ok, entonces siempre hay la opción de una política anticíclica. Tal vez no siempre puede resolver todos los problemas, pero bueno, claramente puede ayudar, digamos, ¿no? Entonces este es un tema importante, ¿no? Ok, entonces vamos a repasar estas consideraciones, ¿ok? Sobre las recesiones y las políticas anticíclicas. Anticíclicas quiere decir para contrarrestar las fuerzas recesivas,
digamos, para ponerlo así, ¿no? ¿No? La política económica que trata de contrarrestar la política recesiva, ¿no? Entonces, el primer tema son las condiciones externas, ¿ok? Digamos, en la presentación de Oscar Dancourt, tal vez no lo, si se fijan bien, en realidad él ha calculado que las últimas recesiones en el Perú, me parece que él viene haciendo la cuenta desde hace como 20 años, ¿no? Y bueno, la gran mayoría se han debido a caídas en los términos de intercambio, ¿no? La del 58, la del 68, la del 76, en los 80 también, solo hay un par de excepciones, ¿no? Realmente la del 2008-2009 se resiste bastante la política, esta caída, ¿no? Aquí caen mucho los términos de intercambio, pero la política macroeconómica logra contrarrestarlo. Y bueno, el 2023 es un año en el cual hay buenos términos de intercambio, pero hay recesión, es casi una excepción a la regla, digamos, ¿cierto? En muchos casos la caída de los términos de intercambio, en realidad básicamente de nuestros precios, de nuestras exportaciones, ha sido una causa fundamental de las crisis económicas. Y este año tenemos condiciones, estos años tenemos condiciones bastante buenas. Las condiciones de 2023 fueron buenas, digamos, ¿no es cierto? Los términos de intercambio crecieron 4,8% y en realidad históricamente, si ven aquí estaban altos, pues no, fíjense cuánto estaban en el 2002, digamos, ¿no? No fue un año de precios particularmente bajos, digamos, ¿no? Habían caído en 2022 por la inflación internacional, pero no eran malos. Y no son malos ahora, en realidad, ¿no? Waldo Mendoza en una entrevista reciente decía, bueno, con las condiciones internacionales que tenemos, el Perú está creciendo 7% y estamos creciendo 3%. Las condiciones son buenas, ¿no? No ameritan ni la recesión del año pasado, y bueno, es discutible cuánto crecimiento debemos tener ahora. Uno puede seguir eso en la coyuntura misma a través del precio del cobre. El precio del cobre no es lo único. Los términos de intercambio resumen todos nuestros precios de las exportaciones. El precio del cobre se fija en lo más importante, pero lo más importante tiene un peso significativo y el precio del cobre ahorita tiene un nivel bastante bueno, ¿no? Por si acaso, este dato de los términos de intercambio son con las proyecciones del BCR del último reporte de inflación, que es el de septiembre de este año pasado. Pequeño paréntesis, el que quiere seguir la coyuntura económica, digamos, elemento clave para seguir entender lo que está pasando en el país y también para ir analizando lo que pasa es leer o revisar el reporte de inflación. Está en la hoja web del Banco Central, pueden leer el reporte completo, que son usualmente 150 páginas, pueden ver el PowerPoint, que lo resumen, pueden ver un resumen y pueden ver un video de presentación. O sea que ahí están todos los materiales y no sé si les dije esto, pero como saben, yo no enseño macroeconomía, no soy, comillas, macroeconomista, en el sentido que no es mi tema de investigación, pero siento que yo entiendo un poco, puedo explicar, puedo analizar y puedo hacer clases sobre la macroeconomía peruana. ¿Por qué? Simplemente porque la he analizado, la he seguido, la he tratado de entender durante 40 años. Entonces, con mis colegas macroeconomistas, que son más tormes que yo, pero también yo tratando de ver los datos, he analizado 30 coyunturas distintas. Entonces ya pues uno aprende con el tiempo. Dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y hay cosas que no nos pasan en el Perú hace años, como una crisis ¿no? de balance de pagos, pero yo me acuerdo de la crisis de balance de pagos de los 80 y no se me va a escapar el tema. ¿Ok? Ya lo podríamos discutir un poco más sobre las condiciones de Bolivia, Argentina o Venezuela, ¿no? A los que fue ese tema con consecuencias gravísimas. Ok, el que quiere ver la coyuntura por el precio del cobre, el precio del cobre es el último dato que tenía pegado, ¿no? Hay uno nuevo, está bastante bien, que ha caído un poquitín. Yo lo sigo regularmente. Hay dos temas de la condición externa que ver, ¿no? Los precios de nuestras exportaciones, que son estos, que están bastante buenos, muy buenos. Y dos, los flujos de capital. Bueno, cómo se mueven los flujos de capital en el mundo, ¿no? Luego veremos esto, lo que importan los precios de los metales, que parece ser lo más importante. Los flujos capitales también influyen. El BCR saca este dato que trata de reflejar las condiciones mundiales. ¿Por qué uso este dato? Porque, claro, uno puede pensar que el flujo de capital que ingresa al Perú, ¿no?
depende no solo de las condiciones internacionales, sino también de las condiciones del Perú. Del mismo modo que, digamos, la inversión minera depende no solo de lo que pase afuera, también depende un poco de lo que pase en el Perú. Veremos cuánto. ¿Ok? Entonces, cuánto capital llega al Perú o sale del Perú también depende de las condiciones internas del Perú. Pero esto es el flujo de capital a todos los mercados emergentes. Entonces, esto pues, es independiente del Perú. Nosotros de todos los mercados emergentes somos el 1%. ¿Me explico, no? Esto responde a condiciones internacionales, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver cómo, ¿no? Aunque en el 2020 hubo más flujo de capital a los mercados emergentes, no estamos en una situación crítica, ¿ok? Cuando esto estaba en situación crítica es cuando salió un montón de plata. Aquí solo hay los últimos 4 años, pero hay periodos en los cuales ha habido fuerte salida de capital de los mercados emergentes. ¿De qué depende esto? Depende mucho de los rendimiento de los bonos, de las tasas de interés en Estados Unidos. Cuando las tasas de interés en Estados Unidos son bajas, como acá, los capitales vienen a nuestros países. Cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos, bueno, los capitales un poco cautos prefieren irse a Estados Unidos y no venir tanto a los mercados emergentes. Ahorita estaríamos en una situación, digamos, algo así como un poco normal, digamos, ¿cierto? Sin mucho flujo de capital en los mercados emergentes, pero no en una situación crítica, ¿ok? No en una situación crítica, ¿no? Con una cierta alza, pues, en los tasas de interés, ¿no? En Estados Unidos, como ven aquí, una baja en los últimos meses, ¿no? Ya no me voy a detallar, pero la Reserva Federal está bajando las tasas, aunque esto tiene varios determinantes más complejos que no me voy a detallar ahorita, ¿no? En analizar. En resumen, nuestras condiciones externas hoy, para analizar en la coyuntura, son buenos precios, términos de intercambio altos, ¿no? Los precios de algunos productos de importación han caído, ¿no? Subió mucho, pues, con el salto inflacionario de 2022, el petróleo y el trigo, eso ya ha bajado. Tenemos buenos flujos de capital, no enormes, pero no críticos. ¿Ok? Y esto es clave y como veremos algunos estudios consideran que de esto depende del 50 al 70%. Los estudios muestran que el crecimiento económico del PIB peruano depende del 50 al 70% de esto. Y en buena parte esto tiene que ver en parte tiene que ver con la inversión privada. Hay varios mecanismos a través de los cuales los precios de los metales y los flujos de capital internacionales afectan a la economía peruana. Varios. No me voy a detallar tanto, ¿no? Pero el segundo tema que quiero analizar es la inversión privada, que parece ser bastante importante, digamos, ¿no es cierto? Y vamos a discutir dos, tres factores a través de esto. Vamos a discutir dos factores, que son los precios internacionales y las expectativas empresariales, y luego les voy a presentar un estudio hecho, ¿no? Que muestra de qué depende la inversión privada. Entonces, primero les voy a plantear cómo ha ido la inversión privada, ¿no? Cayó fuertemente el 2020 porque, bueno, todo estaba cerrado y era muy difícil actuar, todas las economías, o sea, había cuarentena y encima, claro, todo el mundo estaba medio paralizado. La inversión privada cayó un montón. Aquí pueden ver por año, en azul la inversión minera, en rojo la inversión no minera, en el amarillo total. Hay que ver cómo el 2021 esto se recuperó totalmente, ¿no? O sea, había caído 16%, se recuperó 37%, o sea que superó largamente lo que teníamos antes, ¿no? 2021 hubo un rebote fuerte, vamos, esto, más que un rebote, ¿no? Se pasaron todos los niveles de expectativas, ¿no? Incluyendo, como ven aquí, la inversión no minera. Aquí había un tema con la inversión minera que creció, recuperó fuerte con lo de Quellaveco, pero como ven, la inversión no minera también recuperó bien significativamente, digamos, ¿no? Dando un crecimiento bien importante en 2021. Pero el 2022 esto se frenó, pero digamos, se frenó a un nivel muy alto. ¿Ok? Entonces, este decrecimiento del 0,5% total no es muy malo. Menos 7, 8 la inversión minera es porque ya no había Quellaveco, era muy difícil que eso se mantuviera, ¿no? Y este aumento de 0,5 de la inversión privada no minera no es malo porque el nivel era muy alto, se había crecido mucho el año anterior. El 2023 sí es un negativo más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Ese es un tema, ¿no? Luego discutiremos un poquito, ¿no?
quizás la inestabilidad del nuevo gobierno, ¿no? Haya sido un factor, ¿no? Pero aquí ven cómo el 2024 se espera un cierto reconocimiento, recuperación, algo más de la inversión minera, ¿no? Este, pero en tanto, y un poquitito de la inversión no minera mínimo, ¿no? Ahora había caído 7, está creciendo 1,8, o sea, quiere decir que todavía, ¿no? Si había caído 7 está recuperando 2, 3, o sea que todavía vamos a estar 5% debajo del 2022, ¿no? Y más bajo el 2021, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí ¿no? Ya estas son las proyecciones de 2025, eso ya es, cualquiera puede, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Esto es una proyección de septiembre de este año, entonces ya es probable que esto tenga una buena base, ¿no? Que no, la realidad no sea tan distinto de esto. ¿Qué cosa influye en la inversión privada? Bueno, uno primero, un estudio bien interesante del Fondo Monetario Internacional y la referencia está aquí en un documento del Fondo Monetario Internacional de abril de 2017. ¿Ok? Considera esto, ¿no? Analiza el crecimiento de la inversión y vinculado con los precios de exportación de América Latina, incluyendo los 6 principales países, digamos, mineros, productores de materias primas en general, los 6 primeros países, principales países de América Latina, en los cuales está el Perú. ¿Ok? Y aquí pueden ver cómo las empresas productoras de materias primas, cuando el precio sube, la inversión sube. Cuando el precio baja, por ejemplo, el 2004, los precios subieron, la inversión subió. Hasta el 2008 era alto. El 2009, crisis internacional, cayeron los precios, cayó la inversión. El 2010 subieron los precios, subió la inversión. Hay una correlación fuerte, digamos, ¿no? 2012 cayeron los precios, cayó la inversión. La correlación no es exacta, pero es fuerte. Lo interesante de este estudio, lo sorprendente de este estudio es que no solamente las empresas, es bien lógico pensar que las empresas mineras se aumente la inversión si los precios de los metales suben. Claro, si estoy interesado en una empresa que produce cobre y el precio del cobre sube, bueno, eso hace que la producción de cobre sea más rentable y por lo tanto voy a invertir más. Esto suena como, no sé, un no-brainer, dicen en Estados Unidos. Esto no tiene nada que discutir, digamos, ¿no? Es como directo, ¿no? Pero está la evidencia empírica, es como la teoría está básica, era muy esperable, pero aquí está el dato, ¿ok? Funciona en América Latina, sí. ¿Ok? Bueno, lo interesante es que en América Latina, o en estos 6 países importantes de América Latina, incluyendo el Perú, también funciona para las otras empresas. Cuando suben los precios de las materias primas, la inversión en las empresas, digamos, no mineras, no primarias, también sube. Y cuando caen los precios de las materias primas, también caen. ¿Ok? Esto es un poco más interesante o nada obvio o menos obvio porque, bueno, si sube el precio del cobre, ¿por qué tendría que aumentar la inversión en hoteles? O ¿por qué tendría que aumentar la inversión en otras industrias? ¿No? Ya podríamos discutir varias cosas, ¿no? Podría haber un efecto del mercado interno, que pienso que no es mucho. Hay unos efectos macroeconómicos de mejora general, ¿no? De la economía, que hace que las expectativas sean mejores, la cuenta corriente mejora. Varios efectos podrían ser, ¿no? Pero lo cierto es que hecho clave de este estudio es mejores precios de las materias primas más inversión privada en general. ¿Ok? Este parece ser un gran factor. Luego les mostraré la importancia. El segundo gran tema que se discute mucho en el Perú son las expectativas empresariales, ¿no? Se dice, bueno, el gran tema de la inversión privada es que no se han hecho las cosas para que las expectativas empresariales mejoren, los empresarios no están tan contentos con el gobierno, no les gusta la política económica, qué sé yo, ¿no? Se habla mucho esto. Bueno, el Banco Central de Reserva hace toda una encuesta, la hace mensual sobre las expectativas empresariales, junta todos estos indicadores, iba a decir no sé cuántos son, pero son algo así como 20 indicadores, ahorita los repasaré. Suele utilizar estos dos, las expectativas sobre su sector a 3 y 12 meses, ¿no? Creen que va a estar mejor o creen que está peor, y 50
es el límite. Debajo de 50 es el tramo pesimista. Encima de 50 es el tramo optimista. Aquí pueden ver cómo la expectativa a 3 meses ahorita está en la expectativa sobre su sector ligeramente optimista y en la expectativa sobre la economía ligeramente optimista. Y pueden ver cómo a lo largo del 2023, particularmente a fines de 2023 en este gráfico, esto estuvo bastante bajo, ¿no? Y se ha recuperado un poco este año. ¿Ok? Y aquí pueden ver más detalle. Yo a veces sigo un poco esto. Uno puede ver cuáles son los que importan, la economía, el sector. A mí me gusta ver la demanda de sus productos. ¿Qué piensan que va a pasar con la demanda de sus productos? Esto sería clave y son optimistas. Las empresas siempre son muy optimistas sobre sí mismas y menos sobre el resto, lo cual indica que tal vez sobre sí mismas no deberíamos creerles tanto, ¿no? Me, me llama bastante a mí la atención, me fijo más en estos indicadores de situación actual, porque en principio debieran ser no datos de expectativas, sino de realidad. Las expectativas son, no sé, deseos, proyecciones, ideas, ¿no? Que suponemos, bueno, una serie de modelos dirían que las empresas, bueno, si creen que su demanda va a ser más grande dentro de 3 meses, podrían ir pensando en producir más o en invertir más, ¿ok? Y si piensan que va a crecer al año, podrían invertir más ahora, ¿no? Influiría en ese sentido en algunos modelos. Pero esta parte de situación actual, en principio, las empresas reportan lo que está pasando con ellos, ¿no? Y aquí ven que sus ventas están como ni pesimistas ni optimistas e incluso han caído los últimos 2 meses. Es un poco curioso porque al mismo tiempo sus días de inventarios no deseados, ¿no? Han bajado. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes recordarán, las empresas siempre producen y siempre tienen una cantidad de inventario, ¿no? Es un buffer, digamos, ¿cierto? Porque nunca están al día, ¿no? Siempre tienen un poco de producto para que vaya saliendo, ¿no? Estos son inventarios no deseados. ¿Qué quiere decir? La empresa en principio dice, bueno, yo quiero tener 5 días de inventario, 10 días de inventario, y eso es lo que me conviene. Pero claro, el tamaño de su inventario depende de la vinculación entre la producción y la demanda. Ellos van produciendo una cantidad pensando que le van a demandar eso. Si no les demandan eso, el inventario se acumula, ¿no? En principio, lo óptimo sería que el inventario no deseado sea cero, pero bueno, eso nunca sucede, digamos, ¿no? Y quizás ahí hay un margen, pues, no sé, que se toman los empresarios que no lo indican de seguridad, ¿no? Bueno, ahorita los días de inventario no deseados son casi 11, regular, pero ha caído un poco el último mes, ¿no? Eso indicaría que están vendiendo más de lo que están produciendo, ¿no? Que ajustaron su producción y ahorita están bajando su inventario, no están produciendo menos de lo que venden, lo cual los debería llamar a elevar su producción, ¿no? Entonces, en fin, un indicador, el de ventas no es tan bueno, el de inventarios es un poco mejor, sus expectativas del sector son ligeramente positivas, eso ayudaría un poco, ¿no? En principio, ¿no? Ahora, ¿cómo se vincula el 3 meses y los 12 meses con la inversión? Esto es algo pues que no está tan estudiado. En realidad uno debería pensar, creo yo, que lo que debería influir es la expectativa a un año, ¿no? Porque si voy a invertir, no pues va a ser de 3 meses. Pero 3 meses es más concreto, ¿no? Más real. Los 12 meses son más, ¿no? Uno puede tener menos confianza en sí mismo de lo que uno espera para 12 meses, ¿no? Bueno, estuve buscando qué hay en el Perú de análisis sobre esto y hay un estudio del Banco Central de Reserva del 2016 sobre esta cuestión, ¿no? Y hay un tema aquí de doble causalidad, digamos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Que lo hace un poco más complicado, ¿no? Aquí a la izquierda pueden ver correlación simple entre crecimiento trimestral y índice de expectativa del sector a 3 meses, pero aquí la discusión un poco más detallada es que qué causa qué, ¿no? Es porque hay más confianza que hay más crecimiento, es una posibilidad, pero también la posibilidad es al revés. Como hay más crecimiento, tengo más confianza, veo que mi producto va saliendo y entonces, bueno, tengo mejor expectativa, ¿no? Es razonable, ¿no? La expectativa no se hace en el aire, se hace sobre la realidad, ¿no? Ok, este estudio del BCR del 2016 dice que, ¿qué explica la inversión privada? El 34% los precios de intercambio. El 44% la variabilidad de la inversión se explica por choques idiosincráticos sobre sí mismo. O sea, no sabemos por qué.
Choques idiosincráticos, como quien dice, no sabemos, en realidad. Y 18% se debería choques en la confianza empresarial, ¿no? Este es un estudio que trata de eliminar la causalidad, digamos, ¿no es cierto? Y el 4% por choques exógenos en el gasto público. Ellos usan la variable expectativas a 3 meses, no a 12 meses. ¿Por qué? No sé, quizás probaron 12 meses y no les salió, eso no lo detalla mucho. Ahora es interesante, este, el 34% de la explicación está en precios, el 18% no es mucho, es menos de la quinta parte de la variabilidad de la inversión, se debe a los choques en la confianza empresarial. Y, ¿no? 44% es como pura varianza, ¿no? No sé cómo decirte, no sabemos por qué, ¿no? Este, antes de regresar a esto, voy a regresar a esto, tal vez, perdonen, no. Ah, ya, ok, tal vez. Ahora, cuando uno discute este tema de las expectativas, uno dice, bueno, las expectativas varían en el Perú, pero hay otro indicador de confianza empresarial que uno podría decir, uno podría pensar que es más firme, tal vez, que es, bueno, esta encuesta de confianza es como me preguntan y yo puedo decir confío, no confío, mucho, poco, pongo un número, no sé, no hay nada muy firme ahí, ¿no? Casi como una opinión, me gusta, no me gusta. Bueno, pero en principio hay un indicador internacional sobre esto, ¿no? Que es, bueno, cuánto los inversionistas financieros a nivel mundial consideran que los bonos del Perú son un riesgo, ¿no? Y se entendería que si la economía peruana va mal, los inversionistas internacionales pensarían que hay más riesgo. Y si la economía peruana va bien y tiene mejores expectativas a largo plazo, debería pensar que es menos riesgo. No es exactamente lo mismo, porque esto es sobre bonos del gobierno, ¿no? Y una cosa es comprar un bono y otra cosa es poner plata en una fábrica, ¿no? Y estos son inversionistas financieros de todo el mundo y lo otro son pues los empresarios que están en el Perú. No es exactamente igual, pero uno debería pensar que, bueno, hay una correlación, que los inversionistas financieros internacionales deberían estar mirando con cierta sensatez al Perú y si la economía peruana le va mal, deberían pensar que hay más riesgo. Lógico, ¿no? Si la economía peruana no crece, es menos probable que el Perú cumpla sus obligaciones. Bueno, lo curioso aquí, solo tengo esto está puesto el último año, tendría que buscar un gráfico de antes, ¿no? Pero en realidad les cuento este gráfico, la raya roja, perdón, la raya negra de abajo es el indicador de riesgo país, ¿no? Los puntos básicos adicionales respecto a los bonos del Tesoro norteamericano que se paga por comprar un bono peruano. Son 155 puntos, o sea, 1,5% más. Este, paga el Perú, o exigen los compradores de bonos de Perú en relación al Tesoro norteamericano porque consideran que el Perú es más riesgo. El indicador es básicamente plano hace años, ¿no? Como que no se inmutan los mercados internacionales, ¿ok? No se inmutaron en 2021 con la elección de Pedro Castillo, no se inmutaron cuando entró Dina, nada, prácticamente no se mueve, ¿no? Y dicho el paso es interesante si se dan cuenta cómo este, este año, si se fijan acá, este indicador de acá, el riesgo del Perú ha bajado un poquitito, el de Latinoamérica ha subido un montón, ¿no? Posiblemente esto está muy influido por México, sobre todo, y Brasil, que son los grandes de la región, digamos, ¿no? Los pesos pesados, ¿no? Ok, ¿no? Y bueno, tienen otro tema, ¿no? Pero aquí no parece haber un cambio de las expectativas, ni negativo, no me explico, aquí todo el 2023 las expectativas empresariales en el Perú se cayeron al piso, el indicador internacional no se movió, ¿no? Entonces esto es interesante, ¿no? Tal vez lo hace un poquito relativo, digamos, ¿no? En principio indicaría, este indicador también, no solo, claro, es verdad que es el indicador de los bonos soberanos, pero debería tener su reflejo, no en el mismo nivel, pero debería afectar directamente o bastante cercanamente un bono corporativo internacional. Digamos, una gran empresa minera o un gran banco peruano emite bonos en el mercado mundial para traer plata al Perú. Bueno, esto influye, ¿no? Típicamente se piensa que, digamos, un bono corporativo grande, ¿no? Tiene un componente de riesgo país, un componente del riesgo corporativo propio, ¿no? De la empresa.
pero afectaría el riesgo país, ¿no? Entonces, esto indicaría que una gran empresa peruana, de las pocas que pueden emitir bonos en el mercado internacional, este, no ha afectado su costo de financiamiento, ¿ok? Por lo tanto, facilitaría su inversión. Ok, este, entonces aquí hay una discusión, ¿no? ¿Qué pasó en el 2023 y por qué ha cambiado? Posiblemente una incertidumbre sobre las salidas políticas, ¿no? La posibilidad de una elección adelantada o algo así, ¿no? En una entrevista de hoy en La República, Waldo Mendoza se pregunta, bueno, no entiendo por qué la agencia calificadora de riesgo Fitch piensa que ¿no? ha mejorado el estándar de riesgo del Perú. Ligeramente, digamos, ¿cierto? Lo ha pasado estable, ¿no? Ligeramente, pero ¿por qué, no? Parece que no importara la inestabilidad del régimen político. Bueno, quizás los inversionistas internacionales y los analistas de riesgo no analizan la inestabilidad política con el mismo lente que lo hacemos otros en el Perú, ¿no? Difícil decir quién tiene razón, ¿no? En un análisis sobre la política, ¿no? Hay un problema en esta discusión que en general hay mucha especulación y poca evidencia empírica. ¿Ok? Hay ese estudio del BCR, pero que solo está mencionado, no he encontrado la referencia misma para ver el detalle. Está referido en un reporte de inflación, pero no sé por qué, creo que no lo he visto publicado en la revista Estudios Económicos del BCR. Si alguien lo ve, me pasa la voz, por favor. Y bueno, después Waldo Mendoza con Erika Coyates hicieron un estudio igual sobre los determinantes de la inversión privada en el Perú y encuentran esto, ¿no? Los factores del 97 al 2017, 54% son externos, incluyendo el PBI norteamericano, la tasa de interés del bono en Estados Unidos y el precio de las exportaciones, ¿no? Bueno, son los elementos que ellos utilizan, digamos, ¿cierto? Y de los factores internos, influye relativamente importante la inversión pública, un poquitito la tasa de interés doméstica, bastante poco, ¿ah? Ojo, ¿ah? Lo cual es interesante. Y este elemento, digamos, parece a esta lógica de lo idiosincrático que dice el Banco Central de Reserva, una parte que la inversión privada explica la inversión privada, ¿no? El 18%, ¿no? Ellos no consideran las expectativas, pero en cualquier caso las expectativas deberían estar dentro de este 18%. Entonces, no parece que sea un factor tan importante, ¿no? De hecho, en este estudio de Waldo Mendoza y Erika Collante, la inversión pública es más importante que otros factores, aunque en este estudio del BCR la inversión pública solo explica 4%. Así que, en fin, tengo esos dos estudios y no tengo tanta claridad respecto a cómo se comparan y por qué ambos. Bueno, ha pasado el tiempo y voy a acelerar un poquito, ¿no? Entonces, aquí, hasta aquí una discusión sobre la inversión privada, cuya conclusión para mí resumiría así. Las condiciones internacionales son muy importantes. Hay un estudio del fondo y otros que muestran lo más importante son los precios internacionales para todo el mundo. ¿Ok? Las expectativas empresariales y, mm, no son tan fáciles de medir. Hay una serie de medidas, no parecen ser tan importantes, sí influyen, por supuesto, pero bueno, no estamos seguros si explican, no sé, el 10%, el 15%, no son la principal explicación, ¿no? Hay otros factores, quizás la inversión pública, que tenga influencia en este estudio, ¿no? Haría lo que se llama un crowding in, ¿no? Este, pero en todo caso, como digo, el tema de las expectativas no está tan estudiado, digamos, ¿no? Hasta donde yo lo he visto, ¿no? He visto solo este estudio del BCR y no hay tanta evidencia de que realmente este tema es tan clave, ni que lo forma, ¿no? Porque es como una especie de, ¿tú qué opinas, no? Yo opino esto, pero bueno, ¿en qué se basa esa opinión, no? ¿Cómo se forma, no? ¿De qué depende, no? ¿Cuál es el componente que exógeno, no? No, ¿no? Decía aquí, hay mucha especulación. ¿Por qué? Porque como hay poco estudio, se puede decir, bueno, es muy importante que los inversionistas crean en el Perú, pero no está tan claro de qué depende, ¿no? Y hay mucha endogeneidad. Si la economía va bien, las expectativas mejoran. Entonces, ¿cuál es el elemento exógeno ahí? Es un tema para discutir más. Tercer tema sobre el tema de la recesión o no en la parte no primaria de la economía tiene que ver con la masa salarial, la demanda de los trabajadores. ¿Ok? Llamamos masa salarial
cuánta gente está empleada por cuánto salario ganan en términos reales, ¿no? Entonces es una masa. Y aquí, perdón, no lo puse. Ah, aquí está el dato, perdón, de la masa salarial medida por el BCR según el reporte de inflación, ¿no? Dicho paso, en la coyuntura lo que parece mostrarse es que la masa salarial formal en términos reales ha aumentado de manera interesante, digamos, ¿cierto? En los últimos meses que medida el BCR ha aumentado de manera interesante. No les insisto en este tema. Problema acá es la informalidad, ¿no? Como les dije, cuando vimos la clase empleo y salario, uno de los problemas que tenemos con los datos de empleo formales que no sabemos cuántos de esos empleos son nuevos empleos. Son nuevos empleos formales, pero tal vez son informales que pasaron a formales. Y si, bueno, un trabajador no demanda más por pasar de informal a formal, su demanda depende de su salario, no de que ésta sea formal o informal. Por lo menos es todo lo que, ¿no? Digamos, entonces ahí hay una cierta duda, ¿no? Hay una dificultad en la medición, ¿no? Y también, claro, medimos en la parte formal, pero los informales, ¿cómo juegan? ¿No? Quizás, ¿no? Bueno, uno puede pensar que hay una dinámica, solo que los informales, claro, tienen sus ingresos de la demanda de la gente, típicamente, ¿no? Y a su vez son demanda, ¿no? Hay una circularidad ahí que no ha estado bien analizada, ¿no? Les planteé hace semanas cuando vimos estos indicadores que muestran que los salarios reales habían caído, en mi dato hasta agosto, ¿no? Al 2023 cayeron bastante y también como la recuperación, ¿no? No era tanta, digamos, ¿no? Pero el BCR ha encontrado otros datos, ¿no? Yo tenía ciertas dificultades en encontrar un buen dato acá, digamos, ¿no? Los datos no son tan fáciles de, los datos están en la nota del BCR, pero son un poco fluctuantes, ¿no? Aparentemente, ¿qué pasó aquí? Como vimos en clase, bueno, el 2022, 23, esto cayó, sobre todo el 20, ¿no? Habría caído por el tema de la inflación, aunque la inflación sube en el 22, ¿no? ¿Por qué aquí se ve que los salarios reales no cayeron mucho en el 22? No sé exactamente. Creo que nos falta bastante más estudio sobre la dinámica salarial, ¿no? La inflación tiende a erosionar los salarios, pero también depende de la dinámica salarial. Los trabajadores también reclaman, ¿no? En Estados Unidos se discutió mucho la relación entre inflación y dinámica salarial, ¿no? Así que esto requiere más estudio, ¿no? En el Perú, claramente la inflación parece ser una fuerza de erosión, ¿no? Pero, ¿por qué habría esta recuperación que indica el BCR en la masa salarial formal a nivel nacional? Este, mm, ¿No? Habría que conversar un poquito, ¿no? No está tan claro, pero sería un factor atrás de la recuperación. Si hay más masa salarial formal, habría más demanda y eso reactivaría el mercado interno. ¿Ok? Este, la causa inflacionaria parece clara, lo que pasa después y cuánto no tanto. Cuarto tema del que quería hablar es sobre la política macrofiscal, ¿no? Esto claramente es como una de las políticas anticíclicas más claras, ¿no? Anticíclicas o procíclicas, depende de cómo se apliquen, digamos, esto. Quisiéramos que fueran anticíclicas, pero en realidad algunos estudios muestran que hasta el 2007 u 2008, hay un estudio que se llama Hechos estilizados de la economía peruana, me parece que Paul Castillo junto con Vicente Tuesta y no sé quién más, muestran que el gasto público no era particularmente anticíclico, ¿no? En el 2009 lo fue, 2009, ¿no? Pero no, lamentablemente no es como debiera ser, ¿no? O sea, nos gustaría que fuera anticíclico, pero no siempre lo es, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Bueno, aquí el BCR, en el reporte de inflación, bota este dato, que es el resultado primario, digamos, ¿qué es el resultado primario sin el pago de intereses? Bueno, el pago de intereses, básicamente en el Perú pagamos al exterior y los intereses no influirían tanto en la demanda, ¿no? Entonces, esto sería un buen indicador, de qué pasa, cuál es el efecto, sería un indicador de cuál es el efecto de la política fiscal sobre la economía, ¿no? Y aquí lo que se mostraría es que el 2022 el déficit fiscal, ¿no es cierto?, se redujo,
significativamente y esto habría afectado la recuperación económica. El 2023, según esto, casi casi hubiera estado parecido en el resultado primario estructural, pero ya este año sí habría un resultado más negativo, ¿no? Ahora, este dato me parece que antes el BCR sacaba otro dato de impulso fiscal que me parece que era mejor, pero ellos lo han dejado de sacar, no sé muy bien por qué. Porque como les mostré en la clase de política fiscal, los multiplicadores fiscales son distintos. No es lo mismo el lado de ingresos que el lado de los gastos, sino es lo mismo los gastos capital que los gastos corrientes. ¿Ok? Los gastos de capital parecen claramente, en casi todas las estimaciones, tener un efecto reactivador mayor, el gasto corriente un poco menor y los impuestos aún menor. Aunque como pueden ver acá, y les mostré cuando vimos esta clase, los indicadores, las estimaciones son distintas, digamos, ¿no? No son, hay varias indicadas, hay 6 estudios acá y no todos son iguales. ¿Ok? Entonces creo que acá vale la pena ver diferenciadamente. ¿Ok? Este es el dato de qué pasa con el gasto del gobierno este año frente al año pasado, ¿no? El gasto del gobierno, la política fiscal está ayudando a la reactivación. Olvidémonos por un momento del déficit fiscal. Bueno, fíjense, el gasto corriente fue 15,7 el año pasado. El BCR estima que este año sería 15,2. Quizás no lo sea, quizás son un poco optimistas respecto del déficit, pero en todo caso, ¿no? A agosto era 15,4, entonces no parece que el gasto corriente vaya a ser un factor facturalmente reactivador, ¿no? Es decir, las remuneraciones del gobierno han aumentado. Bueno, el BCR estima que no, ¿no? No lo han sido hasta agosto y creen que va a ser menos a fin de año, ¿no? El gasto de capital sí ha aumentado, ¿no? 0,4% del PBI y aumentaría, fíjense, 5,3 el 2003, este año sería 6,2 según el BCR, aumentaría un punto del PBI. Es, vamos, es regular, digamos, ¿no? No es poco, digamos, ¿no? No es poco, ¿no? Y sería por todos los niveles de gobierno, ¿no? En realidad, tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales y otros, que no sé exactamente esto qué significa. ¿Empresas públicas? No sé. Eh, supongo, presumiblemente. Pero aumentaría, ¿no? Los gastos de capital y esto debería ser un factor reactivador, digamos, ¿no? Si esto fuera realidad, este 1% estaría en parte detrás del incremento del PBI este año del 3%, ¿no? Este, temita aquí, solo muy rápido, el Perú puede tener este aumento del gasto público. No vamos a discutir ahora el tema de la sostenibilidad fiscal de largo plazo, porque esta es una clase sobre corto plazo. El Tesoro Público tiene plata en la caja, los activos líquidos son, ¿no? Aquí estaban en 19.000 millones de soles a fines del 2022, ¿ok? Este, y bueno, nuestro déficit fiscal, como saben, ¿no? Y nuestra deuda pública es bastante baja, incluso nuestro déficit fiscal del 2023 no era muy grande, ahorita estamos en 4, ¿no? Aquí está en 3, ahorita estamos como en 4, pero estamos como por acá, ¿no? Nuestra deuda estará por acá, nuestra deuda es bastante baja, muy por debajo del promedio de América Latina, que está aquí, y de la mayor parte de países de la región, Chile, Colombia, México, debajo del promedio de los países emergentes, debajo del promedio de Brasil. Entonces, digamos que no tenemos un tema crítico acá, ¿no? En el corto plazo, ¿no? Claro, tener un déficit fiscal creciente es un problema en el mediano plazo, pero para este año no. Ahorita estamos analizando el corto plazo y es posible. Y igual tenemos un problema a largo plazo, una baja presión tributaria, pero ese es, vamos a ponerlo así, otro tema. ¿Ok? Estamos concentrados en el corto plazo y la idea del corto plazo, ¿no? Es que más gastos del gobierno central, sobre todo más gastos de inversión, tienen una función reactivadora, promueven la inversión. Este año, ¿no? El gasto de capital en particular debiera estar promoviendo la economía hacia el crecimiento. Entonces, el crecimiento del 3% en parte estaría explicado porque la inversión pública está aumentando, 1%. Estaría poco explicado por la inversión privada que vimos acá, ¿no? Estoy revisando acá que la inversión privada está aumentando muy poquitito este año, ¿no? 2,3% real es bien bajito, es menos que el crecimiento del PBI, entonces esto no sería, y particularmente inversión no minera, no es un factor reactivador, ¿ok? La inversión pública sí lo estaría haciendo.
¿Ok? Este, vamos un poquito al último, casi el último tema que quería tratar, que es la política monetaria, ¿no? Como ustedes saben, la política monetaria es el otro factor importante como una política posible anticíclica y la medida básica es la tasa de interés. Cuando la tasa de interés baja, 2020, ¿no? Mediados de 2021, tasa de interés baja, esto fue una fuerza reactivadora. En realidad fue una fuerza de contención de la crisis de la pandemia, ¿ok? Aquí no solo hubo baja de interés, se dio pues 55.000 millones de soles del programa Reactiva para que las empresas no quebraran, ¿no? Y luego esto ayudó pues a la reactivación, digamos, ¿cierto? A que se recuperaran con una tasa de interés muy baja. Y de ahí comenzaron a subir, ¿no? Y este aumento de la tasa de interés entre el 2021 y hasta marzo del 2023 en realidad está relacionada al alza de la inflación, aunque bueno, es discutible, pues, ¿no? Qué tan importante o razonable era eso y una discusión mundial y nacional al respecto, ¿no? Pueden ver las conferencias del profesor Dancur sobre eso. Pero aquí, en la coyuntura, podemos ver cómo la tasa de interés del Banco Central ha estado reduciendo, y no sé si habrán visto la semana pasada, el BCE rebajó la tasa de 5,25 a 5,00, la bajó un cuarto más, ¿no? Y la idea es que la está bajando, digamos, ¿no? Y bueno, la baja de la tasa de interés es una fuerza de reactivación, ¿no? Por dos razones, ¿no? En realidad, en primer lugar, porque reduce los costos financieros de las empresas, en principio, a través de eso debería promover la inversión. Pero ojo, vimos que a diferencia de lo que dice el modelo de texto, ¿no? No sé si recuerdan, su modelo de macro de texto dice de qué depende la inversión privada, la tasa de interés. Recuerden esta cosita que le dije aquí sobre la tasa de interés, que dice el estudio de Waldo Mendoza, de que esto depende de la tasa de interés, 3%. El BCR ni siquiera lo menciona como uno de los factores, ¿no? Entonces, no está tan claro que ¿no? Que esto realmente afecte la inversión. Pero reduce los costos financieros de las empresas, presumiblemente también reduce los costos financieros de los hogares, ¿ok? Favorece el consumo, el crecimiento del crédito. Probablemente su primer efecto, ojo, tal vez si se quiere, ver eso acá. Cuando el BCR mueve su tasa de interés, ¿afecta la tasa de interés en el mercado financiero? Porque lo importante no es que el BCR mueva su tasa, sino que se mueve la tasa para las empresas y las personas. Bueno, este grafiquito muestra aquí la tasa real del BCR, que es esta amarillita, no la de referencia, sino la efectivamente aplicada. Y la rojita es la que cobran los bancos a sus clientes preferenciales, la tasa corporativa, que es un poco más alto. Y se ve claramente que hay una correlación estrecha y bastante contemporánea. Ahora, esa relación estrecha y bastante contemporánea funciona con las tasas preferenciales corporativas, o sea, los mejores clientes de los bancos. Y es bastante cercana. ¿Ok? Miren, la diferencia no es tanta. Aquí está el spread. La diferencia es 1%, a veces medio por ciento, un cuarto por ciento, el spread, ¿no? ¿No? Pero esto funciona con las tasas corporativas. ¿Cómo se transmite hacia las otras tasas? ¿No? Aquí pueden ver cómo en la época de alza, entre julio 21 y enero del 23, ¿no? La tasa interbancaria, muy cercana a la tasa de referencia del BCR, subió 7,5 y en ese periodo subieron las preferenciales corporativas, subieron las pasivas corporativas, las corporativas mismas, sufrieron las de medianas empresas. Lo que menos se mueve son a las pequeñas empresas y el crédito hipotecario, ¿no? Posiblemente el efecto es más lento. Digamos, a medida que se mueve para acá, digamos, las pequeñas empresas son las que pagan tasas más altas, las medianas empresas pagan tasas más altas que las grandes, ¿ok? Este, ¿No? Pero el efecto es, ¿no? Hay un traslado, ¿no? Posiblemente demorado. Y aquí va cómo ha ido el efecto desde que agosto del 23 comenzó a bajar el BCR la tasa hasta septiembre del 24. Entonces la interbancaria ha bajado 2,5, ¿no? Más o menos lo que está acá, ¿no? Ha bajado más o menos 2,5, ¿ok? Pero aquí miren, la corporativa ha bajado aún más, la corporativa ha bajado bien, las que han bajado menos son las hipotecarias y pequeñas empresas. Se mueven menos, estas son más sticky, digamos, estas son más pegajosas, no se mueven tanto.
Pero esta idea es que esto afecta al conjunto del mercado, pero tiene un rezago. ¿Ok? Algunos estudios muestran que el rezago para la tasa media es de 12 meses a 18 meses. ¿Ok? Lo cual quiere decir que si comenzaron a bajarlas en agosto del 23, el efecto todavía está por sentirse. Esto se vería un poco, se debería ver en el tema del volumen del crédito. Si el precio del crédito baja, uno debería pensar que la cantidad sube. ¿Ok? Pero como digo, el efecto es lento por varios problemas de transmisión y de problemas en el mercado de crédito. Aquí pueden ver cómo, ¿no? En el 2020, ¿no? El crédito antes de la pandemia venía creciendo al orden del 10% anual. No sé si ven aquí mi cursor. En el 2019 el crédito venía creciendo al 11% anual, 10% anual. En la pandemia se metió un montón de crédito a la economía, creció hasta 20 y tantos por ciento anual, programa reactiva, PRUM, se metió un montón de plata a la economía para evitar que a las empresas les vaya mal, ¿ok? De ahí el BCR comenzó a tener una política, aunque no subió tanto la tasa de interés, comenzaron a tener una política, digamos, más cautelosa, terminó el programa reactiva, vamos a ponerlo así, entonces el crédito comenzó a, ¿no? Ir más lentamente, pero siguió creciendo hasta, ¿no? 4%. En esta época todavía iba creciendo, ya no había programa reactiva. En realidad se iba reemplazando un poquito la plata de reactiva con otras platas. Hay otros cuadros del BCR que lo muestran. Se recuperó un poco el crédito del 2022, ¿ok? Cuando todavía la tasa de interés estaba comenzando a subir, o recién estaba subiendo, ¿no? Y todavía el efecto no se sentía mucho, ¿no? El efecto de la alza de tasa de interés no se sentía mucho. Pero aquí pueden ver cómo el efecto de la tasa de interés luego llevó a una, pues, prácticamente paralización del crédito. El crédito pasó a crecer 0% y hasta ahora el crédito no ha crecido nada. Esto está en términos nominales. Yo puse aquí este calculito. Si el crédito crece a 1%, grosso modo quiere decir que en términos reales está cayendo 2%. El crédito total actual son, ¿no? Esto son unos 420.000 millones, cerca del 50% del PBI. Si sacamos el 2% de eso, estamos sacando crédito por, digamos, un 1% del PBI. Esto es significativo, digamos, ¿no es cierto? O sea, este efecto de la caída del crédito es significativo, es 1% del PBI, digamos, hasta el junio del 2024, pero probablemente en el año anterior también. ¿Ok? Entonces la política monetaria aquí ha sido ¿no? Comenzó restrictiva en el 2022 y su efecto se ha sentido muy fuerte hasta el 2023. Podríamos pensar que una hipótesis de la recesión del 2023 es un efecto rezagado de la política fiscal monetaria, y quizá fiscal contractiva del 2022. ¿Ok? Esto es como para analizarlo, pero bueno, tanto la política fiscal como la política monetaria operan con cierto rezago. Quizás la monetaria opera más en el rezago, se opera más rápidamente, pero su efecto es más rezagado. ¿Qué quiere decir? Que el BCE toma la decisión hoy y mañana baja la tasa. ¿Ok? Es inmediato, ¿no? ¿No? La tasa, ¿no? La baja de un día para otro, ¿no? El crédito comienza a salir y puede demorar varios meses y al final hasta que todo esto afecta el mercado pasan pues, como digo, 12 meses a 18 meses. Probablemente la política fiscal tiene otro tipo de rezago. Posiblemente se discute en el mundo un rezago en las políticas fiscales entre la decisión y la operación, ¿no? Una política fiscal de reducción de impuestos, queremos reducir el IGB 3 puntos, lo decidimos hoy, lo aplicamos mañana, pero eso tiene poco, reducir impuestos tiene poco efecto expansivo, ¿no? Hoy el ministro de Economía decide que quiere aumentar la inversión pública. Bueno, eso va a tener efecto, o sea, la va a lograr aumentar, digamos, si lo hace bien dentro de 6 meses. Y de ahí posiblemente el efecto sea bastante rápido, porque en el momento en que la inversión pública comienza a salir, los trabajadores de construcción civil están contratados. ¿Me explico? Y la plata comienza a fluir, ¿no? Pero el tema es entre la decisión de invertir y la inversión real, ¿no? Eso es algo poco estudiado que yo sepa en el Perú. Nada estudiado, difícil de estudiarlo en realidad, creo. Pero bueno, sería interesante hacerlo, ¿no? Me parece, o no tengo conocimiento en realidad de un buen estudio sobre eso. Creo que ya me queda no tanto tiempo.
Pero bueno, un temita aquí es, bueno, aquí la esencia es de la política monetaria es la baja de la tasa de interés. Hay una discusión, es bueno, si esta reducción de la tasa de interés debió haber sido más rápida o desde antes, digamos, ¿cierto? Y si esta alza fue demasiado grande, ¿no? ¿No? Vean un poco la conferencia de Oscar Dancura al respecto, ¿no? Discusión acá, para algunos es bueno, pero si se baja mucho la tasa de interés, hay un tema en la relación en el flujo de los capitales, ¿no? Si la tasa de interés es muy baja en el Perú y es más alta en Estados Unidos y el diferencial se crece demasiado, ¿no? En realidad, siempre quiero ser más alta que allá, pero si en realidad si nos pegamos demasiado a la tasa de interés de los Estados Unidos, los capitales no van a querer venir acá, se van a querer ir para allá, ¿no? El flujo de capitales se puede revertir y eso podría afectar el tipo de cambio, ¿no? Por eso el BCR tiene un segundo instrumento, que es la intervención cambiaria, ¿no? Y aquí podemos ver cómo el BCR ha estado aplicando una intervención cambiaria para tratar de, digamos, estabilizar el tipo de cambio. Un mejor resumen es este de acá, ¿no? Esto puede discutirse un poco, digamos, ¿no? Este, porque aquí hay una cosa, digamos, las reservas internacionales netas o la posición de cambio deberían reflejar de alguna manera esta política y no lo reflejan, ¿no? Lo voy a dejar ahí porque ya no tengo tiempo como para discutir, ni cabe tanto, ¿no? Me cabría tanto, ¿no? Pero para discutir más en detalle la política macroeconómica en este sentido, ¿no? ¿Cómo opera? En esencia, si se quiere, parte de la discusión acá, que ya no voy a desarrollar tanto, es, bueno, si hubiera un problema de un tipo de cambio que se dispara, ¿no? Y como se disparó el tipo de cambio efectivamente aquí, ¿no? A mediados del 2021, el BCR tiene 80.000 millones de dólares de reserva para actuar mucho más rápidamente y decisivamente para evitar la disparada del tipo de cambio, ¿no? No lo hizo en este periodo del 2021. Y bueno, cuando el tipo de cambio sube, eso tiene también agranda el impacto inflacionario, ¿no? Entonces aquí hay un tema que uno puede discutir, digamos, ¿no es cierto? Sin duda, la ventaja que tiene hoy el Perú es que con 80.000 millones de dólares de reservas internacionales, la capacidad de intervención del BCR sobre el mercado cambiario es bastante grande y por lo tanto podría tener una política, tiene la capacidad de tener una intervención mayor, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tendría la capacidad, si hubiera un problema de que una tasa de interés muy baja genera una presión cambiaria, el BCR tiene cómo contrarrestarla con sus reservas internacionales. Siempre eso tiene que tener un cierto equilibrio, ¿no? Digamos, ¿no? Y bueno, uno puede discutir cuál es ese equilibrio precisamente, pero la capacidad de intervención existe gracias a que tenemos una fuerte cantidad de reservas internacionales. Esto es relevante, ¿por qué? Porque los problemas que tiene o ha tenido Argentina, que tiene Bolivia, que ha tenido Venezuela, en buena parte, me parece, han sido porque, y que tuvo el Perú entre los años 89, 88 y 90, es que el Perú no tenía reservas internacionales, no tenía ninguna forma de actuar frente al mercado cambiario, ¿no? Agravado a una mala política monetaria, entonces eso generó pues un, generó un desbarajuste, ¿no? Posiblemente lo que uno ve que está pasando en Bolivia es que ellos han, durante varios años, contenido las presiones cambiarias, gastando sus reservas, interviniendo en el mercado cambiario, gastando sus reservas, gastando sus reservas, gastando sus reservas, lo cual hasta un cierto punto no está mal, pero hasta un cierto punto, ¿no? Cuando ya llegas al límite de tus reservas, que es lo que les ha pasado en el último periodo, ahí es cuando ya las cosas se ponen pues mucho más complicadas, ¿no? Eso es lo que me parece uno de los temas críticos que pasa ahora en Bolivia. Ok, último tema que discuto. Hoy se discute bastante el tema de las instituciones, ¿no? Y bueno, el premio Nobel resalta, ¿no? El premio Nobel, ¿cómo se llama? Acemoglu, Johnson y Robinson, resalta la importancia de las instituciones a largo plazo. Discusión para la próxima semana. Ok, lo discutiremos la próxima semana. Pero aquí estamos en una discusión de corto plazo, ¿no? Claro, hay un momento en que estas cosas se entrecruzan, ¿no? Cuando les he dicho, cuando hemos hablado que
ha habido gran crisis económica en el Perú y cuando en el periodo de los años 80 en el Perú claramente se cruza una crisis económica, una crisis política, una crisis de gobernabilidad con un conflicto armado interno, evidentemente las dos cosas se configura una especie de tormenta perfecta, ¿no? Uno refuerza a la otra, ¿no? ¿No? El conflicto armado interno espanta la inversión y agrava la crisis económica le echa gasolina al fuego del conflicto interno, ¿no? Este, entonces hay un momento en el cual, ¿no es cierto? La coyuntura crítica, la gran encrucijada, el corto plazo termina siendo una definición de largo plazo, digamos, ¿no? Pero, este, mm, digamos, hay, ¿no? Varios economistas, tal vez yo entre ellos, somos muy críticos de la situación institucional actual, ¿no? De las condiciones de la democracia, de las reglas fiscales, modificadas, porque el Congreso hoy tiene iniciativa de gasto y aprueba exoneraciones tributarias, pero hay una pregunta de fondo, ¿no? Que es, eso está teniendo un efecto de corto plazo serio sobre la economía, de corto plazo, ¿no? Yo me preocupo por el largo plazo y varios nos preocupan por el largo plazo y está muy bien preocuparnos por el largo plazo, pero regresemos a la clase. En el corto plazo, ¿eso está teniendo un efecto severo sobre la economía? No está tan claro. No está tan claro por qué, porque por el lado fiscal hay un problema a largo plazo con el déficit, pero el mayor gasto y la mayor inversión ayudan a la reactivación. La política monetaria es otro tema para discutir, pero ahí no hay ningún problema de institucionalidad. Está la inversión privada resquebrajada por un tema de desconfianza en el gobierno y no hay más inversión porque el gobierno, mucha gente desconfía con el gobierno. No sé, los indicadores de expectativas empresariales no lo muestran, ¿no? Es verdad que no están en su mejor momento, pero tampoco es que estén, pues, en el piso. De hecho, muestran una recuperación, ¿no? Este, entonces creo que aquí hay un tema que tal vez uno pueda pensar, yo puedo pensar, de que el tema del institucional puede agravarse, pero que hoy el tema institucional sea un tema de corto plazo importante sobre la evolución macroeconómica del Perú, creo que es discutible, ¿no? Creo que es discutible, no es tan obvio, me parece a mí. Ok, listo. Creo que me he demorado, como siempre, hablo bastante y me demoro bastante en la explicación, pero nada, tenemos todavía un momento por si hay dudas, preguntas, opiniones, comentarios para poder recogerlos. Adelante, Jean-Pierre. Sí, profesor. Yo tenía una duda hasta qué punto resulta siendo beneficioso la reducción de impuestos, porque como hemos visto ahora, el gasto público, eh, en especial el no corriente, tiene una importante relevancia en el crecimiento de la economía. Y justo estaba leyendo hoy día que entre 2020 y hasta ahora se han perdido en gasto tributario 100.000 millones de soles. Sí, bueno, efectivamente, claro, ahí la diferenciación que yo haría es efectivamente entre el corto y el largo plazo. ¿Ok? Esa es la distinción clave. En el largo plazo, este, tenemos dos problemas, digamos, ¿no es cierto? Serios. Uno, que la recaudación tributaria, la presión tributaria en el Perú es muy baja y por lo tanto nuestro gasto en educación, en salud, en carreteras es muy bajo y eso es un problema hasta para el crecimiento económico. ¿Ok? Y eso está agravado por todo lo que tú me dices, ¿no? Por todos estos gastos tributarios y exoneraciones tributarias. Es un primer problema. El segundo problema, tenemos un déficit fiscal del 4%. Y bueno, esto es un problema de largo plazo porque no lo podemos mantener todo el tiempo, ¿no? Ahora, revisando el tema es, ¿y en el corto plazo? ¿Me explico? Bueno, en el corto plazo uno puede pensar que una política, si queremos hacer una, o debemos pensar que queremos una política de reactivación, ¿no? De crecimiento y promover el crecimiento, una política fiscal reactivadora puede tener un elemento del gasto, este, ¿no? Más inversión pública es reactivadora, más gasto corriente también tiene un efecto reactivador. Ahora, no sé si tú recuerdas en tus modelos de macro uno, si tú reduces los impuestos en principio, se supone que, se plantea que esos impuestos de alguna manera llegan a la gente, ¿no?
Si reduces los impuestos, le estás quitando menos dinero a la gente. Y si le quitas menos dinero a la gente tiene más ingreso disponible y por lo tanto debería haber más consumo. No sé si recuerdan tus modelos de macro, tal vez de introducción a la macro, de macro uno. Son los modelos más básicos y sencillos, ¿no? Ese efecto en los estudios que hay parece ser reducido. No está tan estudiado porque es un poco difícil estudiar entre la decisión de reducir la tasa del impuesto y la recaudación en parte es un resultado de la economía. Entonces eso está, me parece, más o menos estudiado nada más. Y distintas reducciones de impuestos, uno puede pensar que tienen distintos efectos y en general posiblemente si tú reduces el IGB, por ejemplo, no está tan claro cuánto se reduciría. Esa reducción pasa a precios de la gente. Me explico, en principio, si tú le quitas, no sé, 3 puntos al IGB, ¿no? Los precios deberían caer porque el impuesto a la venta es menor, pero no tenemos ninguna evidencia de que eso realmente suceda. Si me explico, ¿no? También hay otros modelos que dicen, bueno, los precios son pegajosos. Y a un empresario le quitas 2 puntos del IGB, dice que, bueno, me quedo con los 2 puntos, ¿no? Y listo, no pasa nada y quizás no pasa nada ni con el consumo ni con la inversión. Entonces, la evidencia empírica concreta dice que reducir los impuestos tiene un efecto de crecimiento, pero bajo. Algunos modelos incluso, si lo ves por acá, dicen que el efecto es cero y otros modelos dicen que el efecto es nulo, ¿no? Voy a tratar de verlo aquí. Ups, a ver, ¿dónde estamos? No, acá. Acá, fíjate, ¿no? Donde ves impuestos, por ejemplo, Rossini sí considera un efecto y el negativo es razonable porque va en sentido contrario, ¿no? El aumento de impuestos reduce el crecimiento del PBI, la reducción de impuestos aumenta el PBI, el negativo es razonable. Pero puedes ver aquí cómo Galindo y Sánchez en un periodo expansivo encuentran que el efecto es cero, BBVA menos 0,1, este de Victorina, que es del FMI, ¿no? 0,24, ¿no? En un periodo recesivo, ¿no? Para ellos pareció en los dos efectos, ¿no? Hay un efecto, pero claramente es menor, ¿no? Por ejemplo, el Rossini y otros, mucho más importante es el efecto de inversión y el efecto del gasto corriente, ¿no? Entonces, en ese sentido, una reducción de impuestos en el Perú en el corto plazo no es tan buena como las otras opciones y además tiene un problema de largo plazo, ¿no? Además tiene un problema de largo plazo. Pero en el corto plazo tendría un efecto reactivador, pero no el mejor. ¿Ok? Esa es la evidencia que tenemos, ¿no? Lo que sabemos del tema.